Quiero saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales. Seguimos con nuestra serie que se llama Preguntas difíciles, respuestas bíblicas. El día de hoy vamos a trabajar sobre esta pregunta. ¿Por qué Jesús se bautizó con Juan en un bautismo de arrepentimiento de pecado? Para poder ir directamente a la respuesta, es necesario que leamos lo que encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Vamos a mencionar 3 razones por qué Jesús se tuvo que bautizar. La primera razón que vamos a encontrar es porque Él viene a representar la raza humana. La segunda razón es que Él viene a mostrar el carácter del Mesías, de Dios. Y el tercero es porque viene a validar el ministerio de Juan. Vamos a ver la primera. Para ir a la primera razón, vamos a ir en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículos 13 al 15, donde nos hace mención también de este suceso del bautismo de Jesús. Dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Inmediatamente vemos que asimismo, como muchas personas, cuando leen este pasaje se encuentran en un conflicto, ya que podemos ver que tanto para Juan o para el lector, inmediatamente cuando hablamos de Jesús se nos viene algo a la mente. En el testimonio de Juan el Bautista que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto para Juan como cualquier lector que conoce un poco de Jesús, sabe que Jesús es el Cordero de Dios, el cual es sin mancha, sin pecado. En el libro de la ley, en el Antiguo Testamento, invocaba que este Cordero era un Cordero sin mancha, el cual representaba la pureza ceremonial, el cual simbolizaba a alguien sin pecado. Tenía que morir un inocente sin pecado. Este inocente, que era un cordero, también tenía que ser cercano al penitente. Este tenía que ser por lo menos de un año que estuviera muy cerca al penitente y de esta manera representarlo en la ceremonia del holocausto. Entonces vemos que Juan, cuando le hace esta pregunta a Jesús, ¿por qué viene a él? Lo que está diciendo: ¿cómo vienes tú si tú eres el Cordero de Dios? Si tú eres el Santo, tú me tienes que bautizar a mí, que yo soy pecador. Y Jesús hace esta respuesta. En el versículo 15 dice lo siguiente: Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces la dejó. Esta expresión, toda justicia, es la misma expresión que vamos a encontrar constantemente en el libro de Mateo. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, Jesús nuevamente ocupa esta expresión. Dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. La expresión justicia lo que quiere decir es buscar la voluntad de Dios. Por eso podríamos leerlo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su voluntad, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces lo que está diciéndole a Juan el Bautista, que era necesario que se cumpliera la voluntad del Padre, la cual tanto Jesús como Juan el Bautista tenían que hacer para que se cumpliera este ministerio. Ahora la pregunta: ¿a qué se refería con la voluntad del Padre? Para esto tenemos que entender que Jesús tenía como un representante de la humanidad. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 8 dice lo siguiente: Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Inmediatamente vamos a ver 2 verdades acá que encontramos. Lo primero es que la palabra se despojó de sí mismo, se refiere que Jesús deja todo lo que él era siendo Dios. Dejó trono, dejó gloria, dejó todo lo que estaba junto al Padre y el Espíritu Santo en su reino celestial.
y toma forma de siervo. Esta expresión, forma de siervo, es lo que más adelante dice semejante a hombre. Él viene a servir tanto a Dios como sirviente y también a los hombres. Él viene con una tarea específica al servicio de la humanidad. Y luego nos va diciendo el versículo 8, dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente a muerte y muerte de cruz. Lo que él venía a hacer es ofrecerse como sacrificio vivo, agradable a Dios en la cruz, para luego que el Padre aceptara este sacrificio y lo resucitara. Esto lo hace para que el pecado del mundo fuera consumado en él, para que la ira de Dios fuera totalmente en la cruz y la recibiera él. Para esto, el mismo apóstol Pablo nos hace mención en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Refiriéndose a Jesús, no se refiere a él como el título de Cristo, sino que se refiere como el segundo Adán o el postrer Adán. Mire lo que dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. La palabra Adán viene de una raíz que significa tanto tierra roja como humanidad. Entonces lo que está diciendo que hay dos representantes de la humanidad, el cual uno falla y el otro va a dar victoria a la humanidad para que pueda ser redimida a todos los que en él creen. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 19. El apóstol Pablo sigue mencionando esta característica del ministerio de Jesús. Dice, porque así que como por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a Adán en el huerto, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es ese uno del primero que cae? Es Adán en el huerto. Y el segundo es Jesús. Él venció para que nosotros la justicia de Dios fuera dada a nosotros por gracia. Solamente nos pide que tengamos fe. ¿Fe en quién? En creamos quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el que Él vino a pagar por nosotros, por nuestros pecados, y así solucionar el problema de Satanás y a la vez también volvernos a Dios. Entonces podemos entender que lo primero que Él vino a hacer en su ministerio es representarnos delante de los hombres. Como segundo Adán, tenía que venir entre medio de los pecadores. Y como tal, asimismo como el Cordero tenía que estar junto al penitente por un año, asimismo Jesús vino a morar con nosotros, para que de esta manera fuera un representante perfecto delante del Padre. Y segundo, lo que Jesús no solamente vino a asociarse con la humanidad, sino que también lo que nos viene a mostrar es el carácter de Dios que refleja el Hijo del Hombre. ¿Cuál es ese carácter? La humildad. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Muchos judíos le rechazaban por esta declaración, porque todo judío sabía que el Mesías, por lo que ellos entendían, lo que encontramos en Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14, es que el Hijo del Hombre no venía a Él a servir, sino que venía a que todas las naciones y pueblos le sirvieran a Él. Mire lo que dice: y miraba yo en la visión de noche, he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Entonces, todo judío, cuando pensaba en el Mesías o en el Hijo del Hombre, que es otra forma de expresión de decir Mesías, ellos identificaban como el gran soberano que iba a someter todas las naciones para que le sirviesen. Pero Jesús vino a mostrar una cosa totalmente distinta, ya que Él primero, para establecer su reino, tenía que levantar y liberar a sus súbditos que estaban oprimidos por el poder maligno de Satanás y el pecado, el cual oprimía a ellos para que no se volvieran a Dios. Él lo viene a solucionar en la cruz y en la resurrección. Solamente el Hijo de Dios, el Hijo de los hombres, podía solucionar esto.
En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 33 y en muchos versículos más, podemos ver que Dios siempre le está pidiendo a su pueblo humildad. Mira lo que dice en Proverbios, capítulo 15, versículo 33. El temor del Señor impacta sabiduría. La humildad precede a la honra. También encontramos en Salmo, capítulo 25, versículos 8 y 9. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y le enseña su camino. El carácter de Dios siempre es que sus siervos fueran humildes. No quería un corazón rebelde, como era Israel, un representante caído, así mismo como pasó con Adán. Adán podía haber disfrutado con Dios, pero cae como un siervo rebelde. En cambio, Jesús nos viene a mostrar la humildad del Padre, cómo realmente se tiene que servir a Dios. Esta humildad la demostró al venir él a Juan. Él no le dijo a Juan, ven tú a bautizarme donde yo estoy, sino que él se acerca a Juan. Esto habla de la humildad, del servicio que viene a hacer tanto a Dios como a los hombres. Y tercero, lo que también podemos ver nosotros, que el bautismo de Jesús representa la aprobación al ministerio de Juan. Juan había sido llamado para preparar el camino al Mesías. Esa era la tarea de Juan. Con el bautismo del arrepentimiento preparaba los corazones para recibir el reino celestial, ya que no lo podía recibir un corazón orgulloso, sino que un corazón con Cristo y humillado, que reconocía su pecado de haber estado separado de Dios. Es por eso que tenían que reconocer quién era Jesús, el único que puede solucionar el problema del hombre. Ese es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Con esto reconoce el ministerio de Juan y la tarea tan importante que se le fue dada. Entonces podemos ver en esta respuesta que vimos tres cosas que reidentificaban el bautismo de Jesús. Primero, Él viene a representar a la humanidad como el segundo Adán. Segundo, lo que Él vino a hacer era mostrarnos el carácter de Dios, que es la humildad, cómo se debe servir a Dios. Y tercero, reconocer el gran ministerio de Juan el Bautista, el cual venía a preparar el camino para el gran emperador, para que viniera el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta, enviado por Dios, que se había mencionado en los 39 libros del Antiguo Testamento. Así que, mis queridos hermanos, los sigo invitando para que sigamos estudiando y ver todas estas respuestas bíblicas a estas preguntas difíciles. Aquí el pastor Andrés desde Chile les saluda. Bendiciones.